Doña Beatriz dejó unos zapatitos de bebé sobre mi plato, justo encima de la servilleta de lino bordada con mis iniciales equivocadas. El comedor se quedó quieto. Afuera, los flamboyanes de Paseo de Montejo ardían bajo el sol de Mérida. Adentro, el ventilador de aspas cortaba el calor con un zumbido lento. Olía a café de olla, a papaya recién partida y a los lirios blancos que doña Beatriz mandaba poner cada lunes en el centro de la mesa. Los zapatitos eran diminutos, de estambre color marfil. Tenían un hilo verde suelto en la punta del izquierdo como si alguien los hubiera terminado con prisa o con rabia. Para que te vayas acostumbrando, dijo mi suegra. No levantó la voz. Afuera, don Aurelio. Mi suegro soltó una risa breve y golpeó la mesa con su anillo de jade. Ese golpe era su manera de poner punto final a todo, a una conversación, a una opinión, a una persona. Mateo dejó el tenedor a medio camino. Una migaja de pan se le quedó pegada al pulgar. La hizo bolita como siempre que no sabía dónde meter la vergüenza. Mamá, dijo nada más, yo miré la servilleta. Decía LC, Lucía Cervera en letras doradas. Yo seguía siendo Lucía Salazar. En México una no pierde el apellido por casarse, pero en aquella casa parecía que las leyes también pedían permiso antes de entrar. ¡Qué lindos! Mi voz salió esquiga. Tomé los zapatitos y los guardé en mi bolsa. El hilo verde se me enganchó en la de matrimonio. Tiré despacio para soltarlo, pero la fibra me dejó una marca fina en la piel. Doña Beatriz me observó desde la cabecera. Llevaba un vestido color hueso, perlas pequeñas en las orejas y un dedal de plata colgado al cuello, como si fuera una medalla religiosa. Cuando mentía o cuando iba a decir algo que dolía, lo frotaba con el pulgar. Esa mañana lo estaba frotando. En esta familia, añadió don Aurelio, las cunas no se quedan vacías mucho tiempo. Mateo bajó la mirada, yo sonreí como sonríen las mujeres cuando todos esperan que aguanten, con los dientes juntos, con la lengua mordida. Llevábamos 20 meses casados. Yo tenía 28 años y Mateo acababa de cumplir 30. Vivíamos en el ala nueva de la casona Cervera, una construcción blanca pegada a la casa antigua de sus padres. Había mármol en los baños, cuadros de pintores yucatecos en los pasillos y una alberca que casi nadie usaba. Todo brillaba. Todo tenía seguro, todo tenía dueño. Vemos mi paz. Yo había llegado a esa familia con una cámara Nikon heredada de mi papá. 3 maletas y una idea ingenua, que el amor de Mateo bastaría para abrirme un lugar. Mateo era tierno lejos de su familia. En nuestra recámara me preparaba limonada con chaya cuando el calor me tumbaba. Me dejaba notas en el espejo. Me besaba la nuca mientras yo editaba fotografías en la computadora, pero frente a sus padres se volvía otro. Se hacía chico, no cobarde, me decía yo al principio. Solo cansado, solo educado en una casa donde alzar la voz era una grosería. Pero humillar a alguien con buenos modales era tradición. El grupo de tenía hoteles boutique, 2 antiguas haciendas enequeneras convertidas en lugares de boda, restaurantes en Mérida y una fundación que salía en revistas de sociedad. Don Aurelio era el rostro público. Doña Beatriz era la mano invisible que acomodaba las flores, las esposas, los silencios y las heridas. Ella no caminaba, inspeccionaba, entraba a mi cocina sin tocar, cambiaba mis manteles, movía mis libros. Una vez encontré mis vestidos ordenados por color y mis jeans doblados en una bolsa de donación. La mezclilla no es para recibir visitas, me dijo. No sabía que mi closet recibía visitas. Me miró como se mira una mancha de vino en un mantel caro. Las mujeres de esta casa aprenden antes de contestar. Apretó su dedal de plata. Yo apreté los puños dentro de los bolsillos. Quise odiarla desde el primer mes. Pero mi enojo no era limpio. Tenía miedo debajo, miedo de convertirme en adorno, miedo de que Mateo me pidiera paciencia hasta que ya no quedara nada mío. Miedo de que un día yo despertara con servilletas bordadas, vestidos elegidos por otra y un bebé en brazos que todos sintieran más suyo que mío. Por eso me aferré a mi cámara. Antes de casarme, había trabajado como fotógrafa documental en Ciudad de México. No era famosa, no salía en portadas, pero mis fotos tenían mi nombre, y eso me bastaba. Al mudarme a Mérida, empecé una serie sobre las mujeres que sostenían las cocinas de las casas grandes, cocineras, panaderas, ayudantes que sabían los secretos del recado negro, de los papazules, de la cochinita que se deshacía con el tenedor. Quería exponer esas fotos en la inauguración de la Hacienda San Evaristo, el nuevo hotel de la familia. Mateo dijo que era buena idea. A mi papá le va a encantar. Humaniza la marca. La palabra me raspó. No, su marca. Su mesel me besó la frente. Ya sé, Lu, ya sé. Pero no sabía nadie en esa casa parecía saber
cuando una mujer dejaba de ser persona y se volvía función. La primera pista llegó 2 semanas después de los zapatitos. Yo venía del mercado de Santiago con flores de Xtaventún y una bolsa de naranjas agrias. La casona olía a cera de pisos y a sopa de lima. Al pasar frente al cuarto de costura de doña Beatriz, escuché mi nombre. La puerta estaba entreabierta. No se lo des a Lucía todavía, dijo ella. Me quedé inmóvil. Lola, la empleada más antigua de la casa, respondió en voz baja. Pero llegó a nombre de ella, señora. Por eso mismo, vi la mano de doña Beatriz entrar en el haz de luz. Sostenía un sobrecolor crema. Alcancé a leer la esquina, Clínica Peninsular de Reproducción Asistida. El estómago se me cerró. Retrocedí antes de que me vieran. Las naranjas golpearon contra mi pierna. Una cayó al piso y rodó hasta la pata de una consola. El ruido pareció enorme. Lucía, llamó mi suegra. No contesté. Subí a nuestra recámara con el corazón en la garganta. Cerré la puerta y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Tenía las mejillas encendidas por el calor y por una humillación que todavía no sabía nombrar. A Mateo. Estábamos en la cama. Él revisaba correos en el celular. La luz azul le partía la cara en dos. ¿Tu mamá está recibiendo papeles médicos míos? Sus dedos se detuvieron. ¿Qué? Un sobre. De una clínica de reproducción. Lo guardó en su cuarto de costura. Mateo dejó el celular boca abajo. Luego tomó una esquina de la sábana y empezó a doblarla un cuadro. Otro cuadro. Otro cuadro. Mi mamá se mete en todo, dijo. Seguro es algo de la fundación. Venía mi nombre. ¿Lo viste bien? Vi mi nombre y vi el nombre de la clínica. Se levantó por agua. No tenía sed. Lo supe porque dejó el vaso lleno en el buró. Lu, no dejes que te afecte. Mis papás tienen una manera rara de demostrar interés. ¿Interés? Tu mamá puso zapatos de bebé en mi plato. Mateo cerró los ojos. Ya hablé con ella. ¿Y qué le dijiste? No respondió. El silencio se acostó entre nosotros. Yo lo miré. En la clavícula izquierda tenía una cicatriz pequeña, como una media luna pálida. La había visto antes, pero esa noche me pareció más profunda. ¿De qué es esa cicatriz? Pregunté. Tocó la piel de inmediato. ¿De cuándo era niño? ¿Qué te pasó? Nada grave. Cosas de hospitales. Sonrió sin abrir los labios. Yo quise creerle, o quise no discutir. A veces uno elige la mentira más suave para poder dormir. No dormí a la mañana siguiente. Doña Beatriz mandó subir un vestido para mí. Venía dentro de una funda blanca, con una tarjeta escrita a mano. Para el desayuno de la fundación. Las costuras hablan antes que la boca. Era un vestido beige, caro, impecable. Demasiado serio para mi edad. Demasiado parecido a ella. Bajé usando un vestido mío, azul con flores pequeñas. Doña Beatriz me vio entrar al salón del club campestre y apretó la mandíbula. Las mesas estaban llenas de señoras con bolsas de diseñador, cruces de oro y voces dulces afiladas como cuchillos. Se hablaba de becas, de niños pobres, de remodelaciones y de viajes a Madrid con la misma facilidad de Renata, prima de Mateo y directora de Relaciones Públicas del grupo. Me besó al aire. Lucía, qué fresca te ves. Como de domingo en progreso, lo dijo sonriendo. Yo también sonreí. Tú te ves como un boletín de prensa. Se le congeló la boca. Doña Beatriz escuchó. No dijo nada. Solo tocó su dedal durante el desayuno. Una señora de apellido Ponce me preguntó si ya estaba encargando bebé. Usó esa frase, encargando, como si los hijos fueran manteles bordados. No, contesté. Estamos viviendo nuestro matrimonio. La señora la dio la cabeza. Ay, qué moderno. Don Aurelio no estaba ahí, pero su voz apareció en la de Renata. Mi tío dice que las familias se planean como las empresas. Sin sucesión, todo se tambalea. Doña Beatriz dejó la taza en el plato. El sonido fue mínimo. Las mujeres no son de negocios. Renata, pues nada, se quedó callada. Yo la miré sorprendida, casi agradecida. Pero doña Beatriz no me miró a mí. Miró al centro de flores, como si hubiera hablado por educación y no por defensa. Luego añadió. Y Lucía todavía tiene mucho que aprender antes de cargar con un apellido. Ahí estaba. La mordida. Las señoras bajaron los ojos a sus platos. Una partió su pan dulce con dedos nerviosos. Yo sentí que la sangre me subía al cuello. Mi apellido ya lo cargo bien, dije. Salazar, me queda la medida. Doña Beatriz me sostuvo la mirada. Por un segundo vi algo raro en sus ojos. No rabia, no desprecio. Miedo. Se fue tan rápido que pensé que lo había inventado. Las semanas siguientes fueron una cuerda tensándose. Encontré otro sobre crema en la consola de la entrada. Esta vez no pude leerlo porque Lola lo tomó antes de que yo llegara. Encontré mi nombre en una lista impresa sobre el escritorio de Renata. Lucía Salazar de Cervera. Imagen sugerida para campaña materna. Encontré
En el cuarto de baño de visitas un calendario con marcas rojas. Al lado de 3 fechas estaban mis iniciales. Cuando pregunté, Lola se persignó. Yo no sé nada, niña, me dijo, aunque yo ya no era una. Doña Beatriz empezó a aparecer en lugares donde no la esperaba. En la florería, donde encargaba ramas para mis fotos. En la cocina de la hacienda, cuando yo retrataba a doña Mirna amasando vaporcitos. En el pasillo del hotel, hablando por teléfono con alguien a quien llamó doctor Urbina. Cada vez que me veía con la cámara, se ponía rígida. Todo se documenta, Lucía. Lo que no se documenta se borra o se protege. ¿De quién? Ella no contestaba. Una tarde de julio fui a la hacienda San Evaristo para revisar el muro donde colgarían mis fotografías. El lugar olía a piedra mojada y a madera nueva. Habían restaurado la casa principal con lámparas de bejuco, amangs y pisos de pasta que brillaban como agua quieta. Mis fotos estaban recargadas contra una pared, faltaban 4. La más importante era una imagen de Lola de espaldas, parada frente a una mesa llena de masa. La luz le caía en las manos. Era una foto hermosa. También faltaba una donde doña Beatriz aparecía al fondo de un corredor, entregándole un sobre a un hombre de traje gris. Fui a buscarla. La encontré en la antigua capilla, revisando arreglos de flores. El aire olía a tuberosa y polvo. Quitaste mis fotos. Quité errores. Eran mis fotos. Eran imprudencias. ¿Por qué salías tú? Apretó el dedal. Porque no entiendes lo que estás mirando. Se me escapó una risa fea. Entonces explícame. No, claro, así es más fácil. Tú decides qué veo, qué uso, qué digo, qué visto, cuándo debo embarazarme y hasta qué apellido bordar en mis servilletas. Doña Beatriz parpadeó, una sola vez. ¿Tú crees que el enemigo siempre entra gritando? Dijo. A veces te pone una pluma en la mano. No entendí, no quise entender. ¿Qué quieres de mí? Ella miró hacia la puerta de la capilla. Alguien pasaba por el corredor. Esperó hasta que los pasos se perdieron. ¿Qué no quiero tener? ¿Eso es una amenaza? Es lo único que puedo decirte. La dejé ahí rodeada de flores blancas, con su dedal brillando como una luna fría. Esa noche discutí con Mateo. No fue una discusión elegante. No hubo frases medidas. Yo aventé los zapatitos de bebé sobre la cama. Habían pasado semanas en mi cajón de ropa interior como una cucaracha blanca. ¿Qué significa esto? Pregunté. Mateo los miró como si le dolieran. No lo sé. Mientes mal. Se sentó en la orilla de la cama. Tomó el zapatito izquierdo y metió el hilo verde hacia adentro con cuidado. Ese gesto me rompió más que una confesión. Los conoces. Mi mamá guarda cosas viejas. ¿De quién eran? Lu, no me digas Lu, si vas a esconderte detrás de mi nombre. Mateo cerró la mano alrededor del zapatito. Por un momento pareció un niño sosteniendo un pájaro muerto. Eran de alguien que no nació, dijo. El cuarto se quedó sin aire. ¿De quién? Pregúntale a mi mamá. Siempre me mandas con ella como si fuera la dueña de todas tus verdades. Mateo se levantó. Caminó hasta la ventana. Abajo, el jardín estaba iluminado con luces cálidas. Un jardinero regaba bugambilias aunque había llovido. Mi familia es complicada. No, una contraseña es complicada. Tu familia es cruel. Él apoyó la frente en el vidrio. No quiero perderte. La frase salió tan baja que casi no la escuché. Acerqué, pero no lo toqué. Entonces deja de comportarte como si ya me hubieras soltado. Al día siguiente, don Aurelio anunció una cena. No preguntó si podíamos. En la familia Cervera las invitaciones importantes llegaban como un chofer. La cena fue en la terraza grande de la casona. Había mantel largo, velas, platos de talavera poblana y una brisa rara que traía olor a lluvia. Sirvieron queso relleno, pavo en escabeche y vino blanco. Don Aurelio estaba de buen humor. Eso siempre era peligroso. La fundación va a inaugurar el Centro Materno Cervera en septiembre, dijo, levantando la copa. Salud, por eso todos brindaron, yo también. Por reflejo. Lucía será parte de la presentación, añadió. Una imagen joven, familiar, cercana. Sentí los ojos sobre de Renata, sonrió. Ya tenemos un texto precioso. La nueva generación Cervera es comprometida con la vida. La vida. Siempre esa palabra usada como vitrina. Me gustaría revisar el enfoque, dije. Sobre todo si van a usar mi nombre. Don Aurelio soltó otra risa corta. Por eso nos caes bien. Tienes carácter. Pero hay momentos en que una debe dejarse guiar. Doña Beatriz no había probado bocado. Tenía los dedos alrededor del dedal. No, dijo. La mesa se congeló. Don Aurelio giró hacia ella. ¿Perdón? Luciano va a ser la cara de ese centro. Yo la miré. Mi pecho dio un salto absurdo. Don Aurelio dejó la copa. Beatriz,
No la pongas en un altar si no le preguntaste si quiere hincarse. La frase cayó como un plato roto. Renata bajó la vista. Mateo se puso pálido. Yo debí ver algo ahí. Debí notar que doña Beatriz no me estaba borrando, sino quitándome de una línea de fuego, pero estaba demasiado herida. Qué conveniente, dije. Cuando por fin puedo tener un lugar público en esta familia, usted decide que no. Doña Beatriz me miró. Sus ojos no se endurecieron. Se apagaron. No, Lucía, es una jaula con flores. Usted no soporta que yo exista sin pedirle permiso. Don Aurelio sonrió apenas, como quien ve a dos gallos pelear en su patio. Doña Beatriz se puso de pie. Entonces aprende a leer las flores. Se fue, yo me quedé temblando de coraje. Mateo intentó tomarme la mano bajo la mesa. La retiré. La noche blanca de Mérida llegó con calles llenas, galerías abiertas y música saliendo de los patios. La hacienda San Evaristo brillaba como una postal. Velas en los arcos, copas de champaña, periodistas, empresarios, políticos y señoras con abanicos de nácar. Yo llevaba un vestido marfil. No era que doña Beatriz había elegido, era mío. Sencillo pegado al cuerpo, con tirantes finos y una caída suave. Mi mamá me lo había mandado desde Coyoacán envuelto en papel china. Que te vean a ti, no a ellos, escribió en una tarjeta. Me repetí esa frase toda la tarde. Que me vean a mí. Mis raíces estaban colgadas en el corredor principal. No todas. Las 4 faltantes nunca aparecieron. Aun así, al ver los rostros de las cocineras iluminados por las lámparas, sentí algo parecido al orgullo. Lola se acercó a una de las imágenes. Era su mano sosteniendo una naranja agria partida. Nunca pensé que mis dedos fueran bonitos, me dijo. Se limpió los ojos con la esquina del mandil. Al fondo doña Beatriz nos miraba, no se acercó. La ceremonia empezó a las 9. Don Aurelio subió a una tarima colocada frente al patio central. Habló del futuro, de la tradición, de las raíces mayas que su familia nombraba mucho y entendía poco. Habló de compromiso social. Habló de mujeres. Cada palabra me sonó barnizada. Renata me entregó una carpeta crema. Tu intervención es después del video, susurró. Son 2 minutos. Luego firmas el acta simbólica con mi tío y listo. La carpeta pesaba más de lo normal, la abrí. Arriba estaba mi discurso. Debajo, varias hojas con pestañas adhesivas amarillas. Vi mi nombre completo. Vi confidencialidad. Vi evaluación médica voluntaria. Antes de que pudiera leer más, escuché la voz de doña Beatriz detrás de mí. No firmes eso. Me giré. Llevaba un vestido negro y el dedal de plata al cuello. Parecía más vieja bajo esa luz, o más cansada. ¿Otra vez? Dije. Lucía, escúchame, no. Usted escúcheme a mí. Hoy no me va a quitar esto. No es tuyo. Me ardieron los ojos. Eso es lo que piensa desde que llegué. Don Aurelio me llamó desde la tarima. Lucía, ven con nosotros. Los aplausos empezaron. Decenas de caras se volvieron hacia mí. Doña Beatriz me agarró la muñeca. No fuerte, pero sí lo suficiente para detenerme. Por favor, dijo, fue la primera vez que le escuché esa palabra. Me desconcertó. Renata apareció al lado. Tía, todos están mirando. Doña Beatriz soltó mi muñeca. Su mano temblaba. Di un paso hacia la tarima. Entonces ella tomó una copa de vino, tinto de una charola. El frío me atravesó el pecho. El vino cayó desde mi hombro hasta mi cintura, abriéndose como una herida oscura sobre la tela marfil. Alguien jadeó. Alguien murmuró mi nombre. Las cámaras giraron. Yo me quedé inmóvil. Doña Beatriz sostenía la copa vacía. Su cara no tenía triunfo, tenía de triunfo. Pero yo no podía ver nada. ¿Qué le pasa? Susurré. Ella cerró los ojos. Perdóname, la palabra llegó tarde, corrí. Entré al baño de la hacienda, cerré con pestillo y apoyé las manos en el lavabo. El mármol estaba helado. Mi vestido goteaba vino. Parecía sangre vieja. Me miré en el espejo. Vi a una mujer joven, manchada, humillada en público por su suegra delante de terminada. Y algo dentro de mí se quebró. No lloré. Me dio miedo llorar porque si empezaba iba a gritar. Escuché voces afuera. Mi tía está loca, decía Renata. Siempre ha querido controlar a Mateo. Debería irse antes de que la destruya. Otra voz respondió. Creo que era de una reportera. ¿Y la firma? Mañana. Mi tío lo arregla todo. Me limpié la mancha con papel. Fue inútil. Cuando salí el patio seguía iluminado. La música había vuelto, como si nada. En las familias ricas la vergüenza se cubre rápido con violines. Mateo me esperaba junto al corredor. Lucía, pasé de largo, nos vamos. Déjame explicarte. ¿Tú también sabías de esa carpeta? No contestó. Eso fue respuesta. Subimos al coche en silencio. El chofer miraba al frente con una rigidez piadosa.
En mi falda el vino se secaba en manchas duras. Al llegar a la casona no subí a nuestra recámara. Fui directo al cuarto de costura. No sé qué quería. Romper la puerta. Exigir el sobre. Encontrar una prueba de que yo no estaba loca. La puerta estaba abierta. Adentro olía lavanda, madera vieja y telas guardadas. Había una máquina de coser antigua, cajas de listones, fotografías enmarcadas y un mueble con cajones pequeños. Sobre la mesa estaba el dedal de plata de doña Beatriz, sin cadena, junto a una llave diminuto. Escuché voces en el pasillo interior. Me escondí detrás de un biombo bordado. Tenías que hacer una escena, dijo don Aurelio. Su voz venía del despacho contiguo. La puerta entre ambos cuartos estaba entreabierta. Tenía que detenerte, respondió doña Beatriz. Mañana firma. Renata prepara otra carpeta y punto. No va a firmar nada. No seas ridícula. Hubo un golpe seco. El anillo de jade contra madera. Mateo necesita un heredero, dijo él. Lo sabes mejor que nadie. Mateo necesita decir la verdad. Mi respiración se detuvo. La verdad no construye hoteles, dijo don Aurelio. La verdad no sostiene apellidos. La mentira tampoco sostiene un matrimonio. No me hables de matrimonios. Doña Beatriz soltó una risa baja, triste. Claro, tú eres experto en comprarlos. Cuidado, no. Cuidado tú. No vas a meter esa muchacha a un consultorio con papeles escondidos. No vas a hacerla creer que el problema es suyo. No vas a usar a Lucía como me usaste a mí. El mundo se estrechó hasta esa frase. No vas a usar a Lucía como me usaste a mí. Don Aurelio bajó la voz. Mateo no puede tener hijos. Tú lo sabes desde que tenía 15 años. Sentí que el piso se movía. Y por eso merece compasión, no una farsa, dijo ella. Merece continuidad. El doctor Urbina ya explicó las opciones. Un donante a la familia. Discreción absoluta, un acuerdo de confidencialidad. En un año nadie pregunta nada. Me tapé la boca con la mano. Ella tendría que aceptar, dijo doña Beatriz. Aceptará. Todas aceptan cuando entienden lo que pueden perder. Yo no acepté. Me obligaste. Silencio después la voz de doña Beatriz salió rota. Me dejaste creer durante años que yo era defectuosa. Me llevaste de médico en médico. Me sentaste frente a tu madre para que me dijeras seca. Me hiciste pedir perdón por un cuerpo que no era el problema. Basta, no. Basta fue cuando perdí a Elena. El nombre cayó entre las paredes. Elena, los zapatitos, el hilo verde. Tuve que apoyarme en el biombo. La madera crujió. Las voces callaron. Doña Beatriz apareció en la puerta del cuarto de costura. Me vio. No, sorprendió. O ya no tenía fuerza para fingir sorpresa. Don Aurelio salió detrás. Su cara se puso dura. Lucía, dijo. Lo que oíste no es... No termine esa frase, dije. Mi voz salió baja, pero firme miré a doña Beatriz. Abra el cajón. Ella cerró los ojos un instante. Luego tomó la llave diminuta y abrió el mueble. Sacó una carpeta gris, no crema. Gris la puso sobre la mesa. Tenías derecho a saberlo por Mateo, dijo. Me reí sin ganas. Qué considerado. Abrí la carpeta. Había copias de estudios médicos. Fechas de cuando Mateo tenía 15 años. Diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Quimioterapia. Radiación. Notas sobre fertilidad comprometida. Nombres, números, palabras frías que partían la vida en columnas. Azoospermia, pronóstico reservado, opciones de reproducción asistida. También había otra sección, borradores de acuerdos, un convenio postnupcial, cláusulas de confidencialidad, una propuesta de donante genéticamente compatible con línea familiar Cervera. Mi nombre escrito como si fuera un terreno. Me faltó aire. ¿Mateo sabía? Doña Beatriz bajó la mirada. Sabe lo de su salud. No sabía todos los papeles de Aurelio. Don Aurelio bufó. No hagas teatro, Beatriz. Mateo entiende su responsabilidad. Mateo tiene miedo, dijo ella. Tú lo convertiste en vergüenza. Quis. Vomitar rencor de la cicatriz. Las migajas hechas bolita. Las noches en que Mateo decía, cuando se pueda sin mirarme. Recordé a doña Beatriz quitando fotos, escondiendo sobres diciéndome que no firmara. Y recordé también el vino en mi vestido, los zapatitos en mi plato, las frases que me habían cortado frente a extraños. La verdad no borraba el daño, solo le cambiaba la forma. ¿Y usted decidió protegerme humillándome? Le pregunté. Doña Beatriz apretó el dedal en la palma. No sé cuidar sin morder. Pues muerde igual que ellos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No cayó ninguna. Si esa sílaba me desarmó más que cualquier excusa. Don Aurelio dio un paso hacia mí. Lucía, esto se puede manejar. Nadie te está obligando a nada. En las familias como la nuestra hay procesos, acuerdos, soluciones privadas. No soy un proceso. Eres parte de esta familia, no cuando conviene.
No para usar cuerpo y callarme la boca, Mateo apareció en la puerta, estaba pálido. Alguien debió llamarlo, o quizá había seguido mis pasos desde el coche. Tenía los ojos clavados en la carpeta. Lu, dijo. No pude mirarlo sin que me doliera el pecho. ¿Desde cuándo lo sabes? Se quedó quieto. Desde los 17 me dijeron que quizá no podría. ¿Y desde cuándo sabes que no puedes? Tragó saliva. Desde antes de la boda. El cuarto se volvió enorme, yo asentí. Una vez, despacio, dormí a tu lado 20 meses. Tenía miedo. Yo también. Y aún así no te convertí en un documento. Mateo se llevó las manos a la cara. Por fin lloró, no con ruido, no como en las películas. Lloró como lloran los hombres criados para no hacerlo, con el cuerpo duro y la respiración rota. Yo habría querido abrazarlo. También habría querido verle. No hice ninguna de las dos cosas. Tomé la carpeta crema de la mesa, la gris también, y las metí en mi bolsa manchada de vino. Don Aurelio intentó detenerme. Doña Beatriz se interpuso. Fue un movimiento pequeño. Su cuerpo delgado entre el de y el mío, no dijo. Él la miró como si no la reconociera. Tal vez nunca la había visto. Salí de la casona sin cambiarme de vestido. El guardia abrió la reja y me miró apenas un segundo. Caminé hasta la esquina de Paseo de Montejo. El calor de la noche me envolvió. Los autos pasaban con música, risas, vidas que no sabían nada de mí. Pedí un taxi. Me fui a un hotel pequeño en Santa Lucía, de esos con patio interior y macetas de barro. La recepcionista vio mi vestido y no preguntó. Me dio una llave, una toalla y una mirada humana. Esa noche puse los documentos sobre la cama. Los leí todos. Lloré hasta que me dolieron las costillas. Mateo llamó 17 veces. No contesté. Doña Beatriz mandó un solo mensaje. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo no firmes. Apagué el celular. Al amanecer Mérida olía a lluvia y pan recién hecho. Bajé al patio del hotel. Una bugambilia soltaba flores sobre las baldosas mojadas. Yo seguía con el vestido arruinado, cubierta con una bata prestada. Doña Beatriz estaba sentada junto a la fuente. No llevaba chofer. No llevaba perlas. Traía una blusa sencilla, el pelo recogido de cualquier manera y una bolsa de manta sobre las rodillas. Parecía otra mujer, o la misma sin armadura. No vine a llevarte, dijo. Vine a darte lo que faltaba. De la bolsa sacó 4 fotografías mías, las que había quitado de la exposición. ¿Por qué las tenía usted? ¿Me las entregó? La primera era la de Lola. La segunda mostraba la mano de doña Mirna amasando. La tercera era la del corredor de la hacienda. Doña Beatriz entregándole un sobre al doctor Urbina. La cuarta no recordaba haberla tomado. En ella se veía a don Aurelio de perfil, junto a Renata, con una carpeta crema bajo el brazo. Su anillo de jade brillaba en la esquina, claro como una firma. No las quité para borrarte, dijo. Las quité porque eran prueba. Porque soy una cobarde que no supo explicarte sin destruirte antes. Pasé el dedo sobre el papel fotográfico. Usted pudo hablar conmigo. Sí, pudo decirme que leyera. Lo dije. No así. No el agua de la fuente goteaba con paciencia. Los zapatitos eran de Elena. Dijo, no pregunté quién era. Ya lo sabía y no lo sabía. Fue una niña que no alcanzó a nacer. Yo tenía 32 años. Aurelio y su madre llevaban años diciéndome que el problema era mío. Me sometí a tratamientos que no entendía, a médicos que me hablaban a él y no a mí. Cuando por fin quedé embarazada, mi cuerpo no pudo más. Elena vivió 6 meses dentro de mí. Luego solo quedaron esos zapatitos. Su voz no temblaba. Eso la hacía peor. ¿Por qué me los puso en el plato? Doña Beatriz miró sus manos. Porque la noche anterior Aurelio me dijo que contigo sería más fácil, que eras joven, que venías de una familia decente, pero no poderosa, que ibas a querer pertenecer. Sentí tanto miedo que se me convirtió en rabia. Te puse mi herida enfrente como si fuera advertencia, pero sonó a orden. Fue una crueldad. El hilo verde del zapatito volvió a mi memoria. Me hizo sentir como una incubadora con cubiertos de plata. Ella cerró los ojos. Lo siento, no fue un perdón si te ofendí. No fue un me malinterpretaste. Fue un lo siento desnudo. Eso no arregló nada, pero abrió una rendija. ¿Qué quiere hacer ahora? Pregunté. Doña Beatriz sacó otro sobre. Aurelio convocó a una reunión del consejo a mediodía. Quiere presentar el centro materno sin ti y decir que estás indispuesta. Mateo va a ir, yo también. Tú no tienes que hacerlo. Miré las fotos, miré la carpeta gris, miré el vino seco en mi vestido colgado sobre una silla. Durante meses había querido que esa familia me viera. Ahora entendí que ser vista no era lo mismo que ser usada como vitrina. Voy, dije. Doña Beatriz levantó la vista. No por ustedes. Por mí asintió. Entonces vamos a tu ritmo.
Fue la primera vez que no me corrigió. La reunión fue en las oficinas del Grupo Cervera, un edificio moderno cerca de Altabrisa, con cristales oscuros y aire acondicionado demasiado frío. Llegué con ropa prestada por la dueña del hotel. Pantalón negro, blusa blanca, sandalias sencillas. Mi vestido manchado iba dentro de una bolsa transparente. Quis llevarlo, no como vergüenza. Como prueba, en la sala de consejo estaban don Aurelio, Renata, 2 abogados, 3 socios y Mateo. Él se levantó al verme. Tenía la cara desvelada. No me acerqué. Don Aurelio sonrió con esa calma que siempre me había parecido elegancia y ahora me parecía amenaza. Lucía, qué bueno que entraste en razón. Puse la bolsa con el vestido sobre la mesa. Entré en mi voz, doña Beatriz se sentó a mi lado. Nadie esperaba eso. Renata carraspeó. Creo que este asunto familiar no debería. Cuando una familia usa abogados médicos y campañas públicas, deja de ser solo familiar, dije. Mis manos temblaban. Las puse bajo la mesa para que no se vieran. Luego cambié de opinión y las subí. Que temblaran. También eso era verdad. Don Aurelio miró a Mateo. Hijo, controla esto. Mateo se puso de pie. La sala quedó en silencio. Él no hizo bolitas de migajón. No tenía pan. Pero vi que sus dedos buscaban algo que doblar. No encontraron nada. No voy a controlar a Lucía, dijo. Su voz era baja. Don Aurelio frunció el ceño. Mateo, tampoco voy a seguir mintiendo. El aire acondicionado sonaba como lluvia falsa. Mateo respiró hondo. Tuve leucemia cuando era adolescente. Los tratamientos me salvaron la vida y me quitaron la posibilidad de tener hijos biológicos. Yo lo sabía antes de casarme. No se lo dije a mi esposa por miedo. Eso fue una traición. Mía me dolió oírlo. También me sostuvo. Nadie tiene derecho a usar el cuerpo de Lucía para cubrir mi vergüenza, continuó. Y mi vergüenza no nació conmigo. La aprendí aquí. Don Aurelio se puso rojo. No vas a exhibirnos. Mateo miró a su padre. No, voy a dejar de exhibirla a ella. Doña Beatriz sacó las fotografías. Las puso una por una sobre la mesa. Luego puso copias de los convenios. El centro materno no se inaugura con estos documentos, dijo. No bajo el grupo, no con mi nombre. No con el de Lucía. Uno de los abogados tomó una hoja. Palideció. Renata intentó reír. Esto es un malentendido de comunicación. Yo puse la cuarta foto frente a ella. Don Aurelio de perfil. La carpeta crema. Su anillo jade. La comunicación salió bastante clara. La reunión duró casi 2 horas. No hubo gritos al principio, después sí. Don Aurelio amenazó con demanda, con desheredar a Mateo, con sacar a doña Beatriz de la fundación. Ella lo escuchó sin moverse. Al final, uno de los socios pidió una auditoría legal antes de seguir con el proyecto. Otro recomendó suspender cualquier campaña relacionada con salud reproductiva. Los abogados se llevaron copias. Renata dejó de sonreír. No ganamos todo ese día. Las familias con dinero no se caen de golpe, crujen, se agrietan, niegan la grieta, mandan pintar la pared, pero algo se rompió y por primera vez no fui yo. Al salir del edificio, Mateo me alcanzó en el estacionamiento. No te voy a pedir que vuelvas hoy, dijo. La luz del mediodía le marcaba ojeras hondas. Qué bueno, asintió. Tragó saliva. Voy a empezar terapia. También voy a hablar con el doctor sin mi papá. Quiero entender mi cuerpo sin sentir que le debo disculpas. Yo abracé la carpeta contra el pecho. Eso es tuyo. Lo nuestro es otra cosa. Lo sé. No sé si puedo perdonarte. Se le humedecieron los ojos. Lo sé. Y si algún día lo hago, no va a ser porque lloraste bonito. Una sombra de sonrisa triste le cruzó la cara. Nunca he llorado bonito. No pude evitar mirarlo con ternura. La ternura también puede doler. Necesito una casa que no tenga las llaves de tu madre. La tendrás. Necesito que mi apellido no sea negociable. Nunca debió serlo. Necesito que, si hablamos de hijos, sea con verdad, con médicos que me miren a mí, con opciones que no vengan escondidas en carpetas. Mateo asintió. Sí, no lo abracé, pero tampoco me fui corriendo. Eso fue lo que pude dar. Durante los meses siguientes. Viví en un departamento pequeño en Itzigna. Tenía paredes blancas, pisos viejos y un flamboyán que soltaba flores sobre mi coche. No había mármol, no había servilletas bordadas. Nadie entraba sin tocar. Mateo iba 3 veces por semana. Al principio se sentaba en la sala como invitado. Hablábamos de trámites, de terapia, de la posibilidad de separar nuestras cuentas del grupo. Después de enojo. Más tarde de amor, con cuidado, como si fuera una taza rota que aún podía cortar. No volvimos rápido, eso nos salvó. Doña Beatriz llamó antes de visitarme. La primera vez dejé sonar el teléfono mucho tiempo antes de contestar. Quiero llevarte sopa de lima, dijo. Puedo dejarla con el portero.
No tengo portero. Hubo un silencio incómodo. Entonces puedo dejarla en la puerta. Puede pasar 10 minutos. Llegó con una olla cubierta por un trapo y una bolsita de totopos. Se quedó en el umbral hasta que la invité a entrar. Ese gesto valió más que muchas disculpas. Miró mi sala. Había cajas, libros, una mesa plegable y mis fotos recargadas en la pared. Es luminoso. Dijo es mío. Es mejor porque luminoso. No supe qué hacer con esa frase. La sopa olía a lima, orégano y pollo. Comimos en silencio al principio. Luego me preguntó por mi serie de fotografías. Voy a terminarla, dije. Pero ya no será para el grupo Cervera. Bien se llamará Mujeres que no se prestan. Doña Beatriz dejó la cuchara. Buen título, quiero incluir sus manos. No su cara, si no quiere, se miró los dedos. Tenía pequeñas cicatrices cerca de las uñas. Nunca las había notado. Mis manos han hecho cosas feas. También detuvieron una firma. Respiró hondo, tómalas entonces. Sin suavizarlas, traía el dedal de plata en la bolsa. Lo puso sobre la mesa. Era de mi abuela. Me enseñó a coser dobladillos y a guardar dinero en los forros de los vestidos. Decía que una mujer debía tener siempre una salida cosida donde nadie la viera. Empujó el dedal hacia mí. No lo quiero como herencia, dije. No es herencia. Es llave. El dedal tenía una tapa casi invisible. Dentro guardaba una copia diminuta de la llave del cuarto de costura. ¿Para qué me la da? Porque voy a convertir ese cuarto en archivo de la Fundación Nueva. Documentos de mujeres que necesiten ayuda legal, médica, lo que sea. No quiero ser la única con acceso. Ya vimos lo que pasa cuando una sola persona decide por todas. Toqué el dedal, la plata estaba tibia. Llaves sí, dije. Cadenas no. Doña Beatriz sonrió apenas. Trato, no nos volvimos amigas de película. No de esas que se abrazan llorando bajo la lluvia y olvidan todo. Había días en que una frase suya me levantaba la piel. Había días en que mi desconfianza la hacía retroceder como si yo le hubiera cerrado una puerta en la cara. Pero aprendimos a tocar antes de entrar. Eso, en una familia como la Cervera, era una revolución. Don Aurelio se fue un tiempo a la Casa de Progreso, oficialmente por descanso. En realidad, el consejo del grupo pidió revisar varios proyectos de la fundación. Renata renunció a relaciones públicas por motivos personales y abrió una consultoría que nadie de la familia mencionaba en voz alta. Mateo vendió parte de sus acciones menores para comprar una casa sin dinero de su padre. Era pequeña para los estándares Cervera y enorme para nuestra paz. Un patio con bugambilias, 2 recámaras, una cocina donde cupieran nuestras discusiones sin público. Me pidió volver no con flores, no con mariachi, no con promesas de ahora sí. Me llevó una carpeta, la dejó sobre mi mesa y se sentó frente a mí. Son mis estudios, mis citas, mis notas de terapia y un borrador de separación de bienes actualizado a tu favor en lo que construimos juntos. Léelo con tu abogada. Sin prisa lo miré. ¿Aprendiste? A golpes. Los golpes los recibí. Yo no estaba crema, era azul oscuro, sin pestañas escondidas, sin firmas marcadas. En la primera hoja había una frase escrita a mano, verdad antes que apellido. Lloré, me dio coraje llorar, pero lloré, volví con él un domingo de octubre. No porque todo estuviera curado. Volví porque había visto a Mateo sostener su miedo sin ponérmelo encima. Porque había visto a doña Beatriz pedir perdón sin exigirme que la absolviera. Porque yo también quería vivir sin que el rencor me dictara cada mueble. La casona de Paseo de Montejo ya no era mi casa. Nunca lo había sido. Nuestra casa olía a pintura fresca, café y tierra mojada. La primera noche dormimos en un colchón sobre el piso. A las 3 de la mañana llovió. El agua golpeó las hojas del flamboyán como aplausos pequeños. Mateo me tomó la mano. Si un día queremos ser padres, dijo, quiero que sea una conversación, no una deuda. Me quedé mirando el techo. Y si no queremos, también. También. Apreté sus dedos. Y si queremos adoptar, o esperar, o llorar lo que no se puede, o celebrar lo que sí. Todo con verdad, dijo. No hizo falta más. Mi exposición se inauguró en noviembre en una galería de Santa Ana. Fueron las cocineras con sus familias, mi mamá desde Coyoacán, algunos amigos periodistas culturales y varias señoras de sociedad, que fingieron no estar curiosas. La fotografía de las manos de doña Beatriz quedó al final en la imagen. Sus dedos sostenían el dedal de plata. No parecía joya, parecía herramienta. Sus uñas estaban cortas, las venas visibles. Una cicatriz cruzaba el nudillo del índice. Debajo puse una frase que ella misma había dicho sin saber que yo la guardaría. Las costuras también se abren para dejar respirar. Doña Beatriz se quedó mucho tiempo frente a esa foto. Me hiciste vieja, dijo.
Hizo lo que pudo. Me miró de reojo, luego fue una risa pequeña, oxidada pero real. Lola llegó con un rebozo morado y se vio en su fotografía de la naranja agria. Se tapó la boca. ¡Ay, niña! Dijo. Ahora sí me van a creer que yo era artista y no sabía. Siempre lo fue, doña Beatriz la abrazó. Lola se puso tiesa al principio. Luego se dejó. Yo tomé una foto de ese abrazo, no para exhibirla, para recordarme que algunas cosas pasan cuando nadie las empuja. Un año después de los zapatitos llegó Hanal Pixán. En nuestra casa pusimos un altar pequeño, mantel blanco, veladoras, flores de cempasúchil, fotografías de mis abuelos, del hermano de Mateo que murió de viejo antes de que yo lo conociera, de una tía mía que hacía mole como si rezara. Doña Beatriz llegó con una cajita de madera. Me pidió permiso antes de abrirla. Adentro estaban los zapatitos de bebé. El hilo verde seguía suelto. Por un instante volví a sentir el comedor de la casona. La servilleta con iniciales equivocadas, las miradas clavadas en mi vientre. Mateo se acercó a mí. No habló doña Beatriz, sostuvo los zapatitos con las dos manos. Quisiera ponerlos para Elena, dijo. No como exigencia, no como sombra. Como nombre asentí. Ella los acomodó junto a una vela pequeña. Después sacó una aguja y un hilo verde nuevo. ¿Puedo? Preguntó. Miré el hilo viejo terco, todavía abierto después de tantos años. No, dije. Doña Beatriz levantó la vista. Tomé los zapatitos y dejé el hilo suelto sobre la tela blanca. Que se quede así. Mateo pasó un brazo por mi espalda. Afuera, la noche de Mérida, a Pip, a flores y a lluvia lejana. Una mariposa diminuta chocó contra la luz de la veladora y se alejó temblando. Doña Beatriz tocó su dedal de plata. Luego retiró la mano. Sobre el altar, los zapatitos ya no parecían una orden, parecían dos barquitos quietos, aprendiendo a flotar.